Bueno, estamos muy contentos de estar otra vez juntos en nuestra iglesia cibernética a través de Ustream. Entonces vamos a orar en esta noche para que el Espíritu de Dios descienda, que usted pueda recibir lo que Dios está trayendo sobre todos nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo profetizo en esta noche, Señor, que tú nos alineas con el cielo, que tu Espíritu Santo, Señor, desciende en la casa de cada persona que nos está oyendo, Dios, y en el nombre poderoso de Jesús te pedimos una unción fresca de tu Espíritu Santo, espíritu de revelación y de conocimiento de Dios, Señor, que tu palabra venga del cielo poderosa, Señor, para activar el Espíritu, Señor, de todos nuestros hermanos, y estamos reuniéndonos, Señor, a través de este medio de iglesia cibernética para levantar una generación, Señor, que quiera hacer la diferencia, una generación de revelación, una generación que no está contenta con el status quo, sino que quiere las cosas profundas tuyas, que quiere impactar el mundo en el que se está moviendo. Así que, Padre, yo levanto a cada uno de ellos, Señor, y a los que estarán conectados a través de ellos, Señor, y creemos, Señor, que todos estos mensajes, Señor, correrán por el internet, Señor, haciéndose como un virus divino, tocando miles y miles de personas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, entonces vamos a abrir la escritura en Efesios capítulo 2 y versículo 19. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, aquí vemos algo que es sumamente importante, que tiene que ver con los diseños de Dios para nuestra vida. Y hemos estado hablando acerca del fundamento, que es la revelación de Jesucristo. Cristo se revela a nosotros, es la revelación que viene del Padre, que abre nuestro entendimiento, que se revela a nosotros como hijos de Dios, los que nos posiciona como hijos de Dios, no advenedizos, no extranjeros, sino la familia de Dios. Y esto tiene un propósito, y para esto necesitamos que sobre esa piedra de revelación venga la revelación apostólica y la revelación profética. Estos dos ministerios son ministerios de fundamento, porque el profeta va a traer la revelación del cielo, va a traer lo que Dios está hablando, va a traer las cosas que están viniendo frescas del cielo. Y esto es muy importante para una vida espiritual activa, para una vida espiritual que está avanzando y que no se queda estancada, que podamos recibir de Dios. Dice el Señor que todas las cosas fueron alineadas, fueron hechas una en Cristo Jesús, y así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Entonces Dios alinea su pensamiento, amén, el reino de Dios. Por eso oramos: venga a nosotros tu reino en la tierra como es en el cielo. Y entonces estas palabras son muy importantes: en la tierra como es en el cielo. Entonces Dios va a empezar a revelarnos la revelación del cielo, porque el reino se establece continuamente en nuestros corazones a través de la revelación viva y fresca que viene desde el cielo sobre nosotros. Porque si yo estoy viviendo de una maravillosa revelación de hace 3, 4 años, o de una revelación de hace 20 años, o lo que me enseñaron mis antepasados o mis primeros pastores hace 20, 30 años, amén, son verdades preciosísimas, pero no tienen nada que ver con lo que está cayendo del cielo. Dios tiene una palabra fresca, y esa palabra la tenemos que buscar, tenemos que alinearnos con ella, porque entonces estamos caminando por el Espíritu, estamos siendo edificados en el Espíritu para morada de Dios. Y Dios quiere hacer su morada en medio de todos nosotros, y para eso necesitamos tener la revelación profética y necesitamos la revelación apostólica, ya que lo apostólico
toma esa revelación, le da forma, le da sustancia, la asienta en los corazones. Muchas veces las cosas que son invisibles de Dios, el poder apostólico de Dios lo hace visible, lo hace tangible, trae esa manifestación de la gloria, la intensifica en nuestros corazones, y por eso necesitamos que la revelación venga fresca todos los días a nuestras vidas. Amén. De la misma manera que usted no puede comer el pan de hace un mes, usted quiere un pan fresquito, calientito, sacado del horno. Amén. Dios tiene un pan nuestro que viene todos los días. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y ese pan tiene que ver con revelaciones, tiene que ver no solamente con nuestro sustento, sino con el pan de vida que se revela a nosotros. Y muchas veces la iglesia se conforma con pequeñas migajitas que caen, ¿verdad? El domingo, pequeñas revelaciones, pequeños toques que tenemos de parte de Dios. Y Dios dice: yo tengo todo un pan entero, pero necesito que entres más profundamente a conocer la vida del Espíritu. Entonces, aquí estamos viendo que apóstoles y profetas son necesarios para darnos esa revelación, para sintonizarnos, pero no para que nosotros dependamos de ellos, sino que para que nos enseñen a que aprendamos a depender del Espíritu Santo. Si vemos la enseñanza apostólica a través de todo el Nuevo Testamento, vamos a ver que los apóstoles siempre orientaron a la iglesia a depender del Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí vemos que el edificio va creciendo, amén, bajo la revelación, y va creciendo como un solo edificio, y el propósito es que todos juntos vengamos a ser esa morada de Dios, donde Dios se pueda manifestar, donde podamos ser verdaderos reyes, sacerdotes, embajadores, que llevemos la gloria de Dios a todos los lugares a donde vamos. Entonces, vamos a ver ahora en el capítulo Juan, en el capítulo 4 de Juan, algo muy interesante. Y este es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Ahora quiero que lo vea desde un punto de vista diferente, no solamente como una mujer que evangeliza, que es el mensaje tradicional de esta mujer samaritana, sino que quiero que vea cómo hay un paralelismo entre el diálogo que existe entre el espíritu del hombre y el alma del hombre. Nosotros somos esencialmente espíritu. Cuando estábamos antes de la fundación del mundo con Dios, éramos espíritu puro, y entonces descendimos de ese estado de perfección al vientre de nuestra madre, donde nuestro espíritu se conectó a la carne y fue soplado sobre nosotros el alma. El alma fue diseñada para ser el intérprete entre el mundo espiritual y el mundo natural. El alma se constituye a través de nuestros sentidos, a través de nuestra percepción en los sentidos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, amén, en nuestro intelecto. Nuestra mente es parte de nuestra alma. Y Dios nos creó para que fuésemos espíritu y que tuviésemos esa alma que conecta los dos mundos, el espiritual y el natural. Y cuando Dios crea al hombre en el jardín del Edén, el hombre es creado con el Espíritu de Dios dentro de él, el espíritu de Adán, cuyo nombre era Ish, y su mujer Isha, varón y varona. Entonces Dios los crea, sopla sobre ellos su espíritu, y al soplar el espíritu, ellos se constituyen en un alma viviente. Entonces primero fueron barro, que es la carne, después Dios sopla el espíritu, y entonces se establece en ellos este mecanismo, esta interpretación que es el alma, que va a ser la forma en que nuestra carne, nuestros sentidos físicos se conecten para entender el mundo espiritual. Amén. Entonces Dios crea al hombre para estar sintonizado con el cielo, para vivir una dimensión celestial maravillosa. Adán caminaba en el fresco de la tarde con Jesús, veía los árboles naturales y veía los árboles espirituales. Entonces, de hecho, Adán se mueve en dos dimensiones. Cuando el Espíritu de Dios, en ese momento el Espíritu de Dios estaba vivo, era el reino de Dios en el hombre, era la creación perfecta de Dios con el hombre, era la morada de Dios
en la tierra. Ish e Isha eran la morada de Dios que hacía que Dios mismo se manifestara a través de ellos, a través de dándoles dominio, dándoles autoridad, dándoles la facultad para crear todas las cosas. Amén. Para crear todas las cosas, no, para dominar sobre todas las cosas y también para crear, porque Dios, siendo creador, nos da también la habilidad de crear. Y yo creo que muchas de las cosas que Dios está haciendo para nuestros tiempos hoy es dándonos la habilidad creativa para poder bajar los diseños de Dios sobre la tierra. Y yo creo que esa facultad también la tenía Adán. Entonces, a lo que quiero llegar es que Adán se movía en una atmósfera espiritual y esta atmósfera espiritual, que era el reino de Dios, le permitía vivir viendo y entendiendo toda la dimensión donde Dios se mueve y al mismo tiempo vivir en este mundo físico. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el hombre cae en pecado, entonces se separa el alma y el espíritu del hombre. El espíritu queda encerrado dentro del hombre en un estado latente para ser despertado para mal por el enemigo o para ser despertado para vida por el Espíritu de Dios. Y en el momento en que el hombre cae en pecado, el espíritu se esconde dentro de él. Ella no tiene el dominio, porque para que tengamos el dominio sobre todas las cosas, necesariamente tenemos que estar inmersos en Jesús. Necesitamos ser la morada de Dios en el espíritu. Entonces, cuando Adán pierde esta facultad de ser habitado por Dios, alguien más toma esa primacía y es el alma del hombre. El alma que tan solo fue creada para ser un instrumento. Y cuando digo instrumento, yo siempre veo, por ejemplo, esta analogía. Imaginemos un reproductor de DVD. Y yo agarro un disco de DVD, lo meto en el reproductor y entonces puedo ver la película en mi televisor. Pero si tan solo agarro el disco y no tengo el aparato que traduzca el disco a la pantalla, entonces jamás voy a poder ver lo que está en el disco. Entonces, el alma es ese reproductor que va a traducir todo lo que Dios quiere enviarnos y todas las cosas que están sucediendo en el mundo espiritual. Entonces, nuestra alma es sumamente poderosa, pero el alma, al tomar la supremacía absoluta, cuando Adán pierde su espíritu y su espíritu queda en ese estado latente dentro de él, en ese momento el alma va a empezar a apagar los sentidos espirituales, porque dice, ya no puedo escuchar a Dios, y como no puedo escuchar a Dios, le empieza a suceder lo mismo que un músculo que no es ejercitado se empieza a atrofiar, y el alma empieza a perder la facultad de sintonizarse con el mundo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando Cristo genuinamente viene al corazón del hombre? Ese espíritu que estaba dormido para Dios, amén, aunque es sensible para muchas otras cosas que el enemigo usa el espíritu del hombre en el ocultismo y muchas otras cosas, ¿verdad? Pero está dormido para Dios. Cuando el espíritu de Cristo, por la revelación, entra y toca, se conecta con el espíritu del hombre, entonces el espíritu del hombre va a empezar a invadir el alma y va a empezar otra vez a despertar los sentidos espirituales para que el espíritu vuelva a tener el gobierno sobre nosotros. Entonces, quiero que entienda algo que sucede en el mundo espiritual y que es muy importante entender qué es lo que le pasa a nuestra alma y en qué estado Dios encuentra nuestra alma. El alma es afectada de muchas maneras. En el mundo natural, pues vemos cómo la violencia, cómo los traumas, cómo las enfermedades, cómo tantos abusos van minando el alma, la van sobajando, los temores empiezan a cambiar la actitud de la gente que ha estado en esclavitud por mucho tiempo o en culturas muy esclavizadas, su alma empieza a ser suprimida. Y quiero tomar esta hoja de papel y que podamos entender algo en nuestro espíritu. Imaginemos que este es el alma en el momento en que tu espíritu descendió dentro de ti
Y entonces tu alma estaba perfecta, no había ningún pecado, no había nada, es el momento de contacto. En el vientre de tu madre ya empezaron a suceder cosas. A lo mejor tu madre sufrió violencia, a lo mejor tu madre sufrió temores, muchas cosas que empiezan a afectar la pequeña alma que se está formando dentro del individuo. Entonces naces a este mundo y al nacer este mundo tu almita pequeñita pues ya sale con las deformaciones propias que vienen por la herencia, que vienen a través del vientre de la madre, por la sangre que viene del esperma y es metido dentro del óvulo para concebirlo, y entonces esa sangre ya viene contaminada y ya viene con toda una herencia espiritual que va a empezar a minar tu alma. Entonces naces a este mundo y te vas a enfrentar a un mundo de tinieblas, te vas a enfrentar a un mundo que lleva pues milenios siendo dirigido por las tinieblas, y el mundo va a empezar a ser cruel contigo, y el mundo va a empezar a formarte. Te van a deformar, te van a dar toda una educación contraria a Dios, te van a crear traumas, te van a crear temores y van a empezar a transformar tu alma y hacerla totalmente inútil para el mundo espiritual. Entonces, un alma que fue diseñada para ser el instrumento para traducir la pureza de Dios, se encuentra ya en este estado. Y en este estado, mi hermano, es imposible, absolutamente imposible, que esta máquina pueda traducir el reino de Dios. Entonces, por eso es tan importante hacer morir por el Espíritu todas las obras de la carne. Por eso es que es tan importante entender la crucifixión de esto. No es llevarte a perder nada. La crucifixión de esto te pone en el lugar perfecto para que esto sea eliminado y Dios ponga dentro de ti un alma pura, perfecta, limpiada por su sangre, restaurada, un alma que pueda empatarse con el reino de Dios y recibir todo lo que de Dios, todo lo que Dios quiere darte. ¿Me estás entendiendo? Entonces vamos a ver ¿qué es lo que sucede? Y quiero leerte este pasaje y vamos a ver este momento en que llega el contacto, la presencia del verbo de vida de Cristo empieza a tocar tu espíritu, y en ese momento va a venir un diálogo entre tu espíritu que está allá escondido, entre tu espíritu que está ahí metido, apenas acaba de ser despertado, y el alma que es Señora de tu mente, Señora de tus emociones, Señora de tus temores, Señora de toda tu cultura, de toda tu forma de pensar. Entonces el alma está ahí. ¿Qué es esto? Hay alguien que está viniendo y me está haciendo responder. Es una presencia que no conozco. Es la presencia del Creador. Y entonces esta presencia del Creador empieza a alebrestar el alma. ¿Qué es esto? No conozco esto, pero algo me está diciendo que hable con ella. Entonces vamos a leer este pasaje de la Samaritana, y Jesús va a ser tu espíritu que ha sido inundado por la simiente de Dios y que va a empezar a dialogar con tu alma para llevarla al estado maravilloso en que puede volverse la habitación de Dios en el espíritu. Entonces dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Ahora, Samaria no es parte de Israel. Entonces es como que el espíritu se encuentra con algo que le es ajeno. Samaria era ajeno a Israel. Samaria no tenía el pacto de Israel. Entonces Jesús entra a este territorio que es el territorio del alma, que es el territorio donde está esta mujer. Y dice que la mujer, dice, y estaba ahí el pozo de Jacob, y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar el agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Y respondiendo Jesús le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces vamos a ver cómo empieza esto a ser tremendamente maravilloso y divertido. Entonces está la mujer samaritana y está el alma. Está el alma y entonces oye esta voz que le dice, dame de beber. El Espíritu está retando el alma. ¿Tienes algo? ¿Tienes algo que posiblemente me pueda satisfacer a mí? En el fondo el Espíritu dice, no creo que tengas nada, pero es mi forma de empezar mi conversación contigo. Entonces lo primero que dice el alma es, no te conozco, estamos enemistados. ¿Por qué? Porque llevaban mucho tiempo enemistados. Todo el tiempo, desde la caída del hombre hasta la venida de Jesús, el alma y el espíritu habían estado enemistados. Nosotros no nos hablamos, espíritu y alma no se hablan. Entonces Jesús dice, ¿cómo me pides a mí de beber? Y entonces el espíritu dice, si supieras que hay algo que entró dentro de este espíritu, si supieras cuál es el don de Dios, tu alma le pedirías de beber al espíritu, porque hay algo que te quiere ofrecer el espíritu que nunca antes has bebido. Entonces el alma dice, porque es la razón, y la razón siempre va a decir, pero ¿cómo es posible que este me venga a mí a dar aguas de vida si no tiene con qué sacarlo? Yo tengo tanta experiencia, yo tengo mi mente tan formada, yo tengo todo bajo control, yo tengo una gran mente, mis emociones las tengo controladísimas. ¿Qué me puede a mí ofrecer el Espíritu? No tienes con qué sacarla. Y el Espíritu dice, y Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces el Espíritu le dice, déjame que te instruya en algo. Tú has estado bebiendo de pozos del alma. Tú has estado bebiendo de cosas que quieres satisfacerte con ellas. Pero mientras sigas bebiendo de las cosas que provee el alma, tus diversiones, tu dinero, las cosas que te satisfacen en este mundo, el sistema de este mundo, siempre vas a tener sed, siempre vas a estar insatisfecho, siempre vas a querer seguir buscando, porque lo único que satisface al hombre es cuando el Espíritu de Dios viene a habitar al espíritu del hombre. Y entonces le dice, yo tengo un agua que si tú la bebieres, entonces va a hacer que tu espíritu, cuando bebes del Dios vivo, cuando bebes de esa agua, entonces el espíritu le dice al alma, si bebes del agua que está saliendo del espíritu, tú misma te vas a convertir en una fuente que salta para vida eterna. Y cuando empieces a beber de esas aguas que provienen de dentro de ti. Y esto es muy importante entenderlo. Porque como profeta de Dios, muchas veces vamos a los lugares y jalamos el agua del cielo y le damos a la gente a beber el agua del cielo. Y hoy te estamos dando agua del cielo para que bebas. Pero yo te estoy dando de mi agua. Pero el agua que quita tu sed es el agua que está dentro de ti. Si bebes del agua que está dentro de tu espíritu, entonces de ti saltará una fuente de vida eterna que hará que nunca más tengas sed, porque tu vida empezará a tener una plenitud que es la comunión con Dios. Amén. Entonces dice la mujer, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. No tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, me parece, Señor, que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene
de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces el alma le dice, me estás diciendo que ya no tengo que buscar cómo satisfacerme corriendo de aquí para allá, yéndome a una fiesta, yéndome a buscar esto, yéndome a buscar tantas formas que el alma busca para satisfacerse. ¿Hay algo que puede satisfacerme dentro de mi propio interior? Y el espíritu le dice sí, pero para eso necesitas ver enfrente de ti el espejo de tu propia verdad. Ve y llama a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y la cosa es que el alma, en su ansiedad de satisfacerse, se va casando. El alma tiene necesidades y el alma dice, voy a buscar la fama, voy a buscar el dinero, y va y se casa con la búsqueda de la felicidad, como aquella película que hizo Will Smith, la búsqueda de la felicidad. Voy a buscar la felicidad, voy a buscar el posicionamiento, el dinero, y entonces se casa con esa búsqueda y luego al encontrarla dice, pues no, como que no me satisface. Entonces se divorcia de esa causa y empieza otra causa. No, yo creo que lo que verdaderamente me va a satisfacer es enamorarme locamente. Y entonces se casa con esa idea y empieza a enamorarse, y a veces empieza a caer en promiscuidad y empieza a caer en tantas cosas, persiguiendo una meta con la que se ha casado, pensando que eso es lo que lo va a satisfacer. Y así el alma se va casando con el dinero, se va casando con su idea del enamoramiento, del amor, para que lo satisfaga. Se va casando con los títulos. Oh, no, si el amor no es lo que me satisface, a lo mejor si tengo un gran título, a lo mejor si tengo una carrera, a lo mejor si tengo diplomas y títulos colgados en mi pared, eso es lo que me va a satisfacer. Y empieza la búsqueda por esos títulos, por esa grandeza, por ese ser un poco más allá que todos los demás, y al final se vuelve a encontrar con lo mismo. Ese matrimonio tampoco me satisfizo. Entonces dice, ¿qué haré? Dice el alma. Porque ya estoy buscando tantas cosas y no me satisfago con nada. Ya sé. A lo mejor me voy a volver un ministro de Dios. Me voy a volver una persona religiosa. Y empezamos una búsqueda religiosa que no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. Y el alma se casa con posiciones religiosas. El alma se casa con títulos religiosos. Y finalmente dice, a mí no me satisface tampoco eso. Ni el dinero, ni la fama, ni el amor del hombre, ni los títulos religiosos, nada satisface al hombre. Y entonces el Espíritu dice, bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y a veces la gente en ese estado de alma, viviendo una vida cristiana en su carne, en su propia alma, tratando que esto entienda el reino de Dios, y esto siempre va a estar en la insatisfacción, y jamás se puede casar con Jesucristo. Entonces le dice, por eso bien has dicho, el que ahora crees que es tu marido no es tu marido. Y la iglesia muchas veces, viviendo en todas estas carnalidades, en todas estas búsquedas, dice, no, es que yo quiero hacer de Jesús mi marido. Y Jesús dice, yo no puedo ser tu marido mientras esto no sea destruido. Mi matrimonio requiere necesariamente que tu espíritu sea despertado. Y para que esto sucede, yo necesito entrar al pozo de tu alma. Yo necesito sacar esto para despertar en ti las aguas de vida, para despertar en ti la relación poderosa con el Espíritu de Dios, porque no se trata de una vida religiosa, de adorar en este monte o adorar en otro monte. Hay gente que dice, bueno, a lo mejor si me voy a Jerusalén, ahí a lo mejor voy a adorar más. Bueno, se adora precioso en Jerusalén y que Jerusalén es lindísimo, pero el Padre no está buscando adoradores en Jerusalén. Dice, la hora viene que no adoraréis ni en este monte ni en Jerusalén. Esto no quiere decir que Dios no tiene adoradores preciosos en Jerusalén, por supuesto que los tiene. Pero aquí se está refiriendo a una vida espiritual. Dice, el Padre, el autor de la revelación, el que revela al Hijo al corazón del hombre,
el Padre está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y en espíritu y en verdad es necesario que lo adoremos. Entonces, cuando el Espíritu de Dios, cuando tu espíritu es despertado en ese toque divino de la presencia gloriosa de la simiente de Dios que viene a tu espíritu y tú le pones muerte a esta alma, te divorcias de todos estos afanes con los que te habías casado y muchas veces todos estos afanes son un montón de pecados y vidas terriblemente corruptas. Pero cuando le ponemos fin a esto, dice en espíritu y en verdad. No en espíritu y en mentira, viviendo de cualquier manera. En espíritu y en verdad es necesario que adoremos. Entonces el espíritu empieza a despertar por ese toque divino y empieza a surgir dentro de ti tu espíritu que va a empezar a cubrir un alma nueva. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Aleluya. Y tu alma viene a nacer de nuevo, tu alma viene a ser hecha nueva, sin mancha, sin arruga, porque la sangre poderosa de Jesús, el sacrificio eterno de Dios en la cruz del Calvario, te limpia de todo pecado cuando clavas tu vida pasada en esa cruz del Calvario. Y entonces tu espíritu ahora sí puede usar esta alma, este vehículo, este instrumento divino, y tu espíritu empieza a despertar los sentidos espirituales. Y los sentidos espirituales están unidos a los sentidos de tu alma. La mente de Cristo empieza a despertar dentro de ti. Los ojos espirituales se abren. La voz del Espíritu empieza a venir a ti para adorar, para cantar, para profetizar. He aquí yo derramo mi espíritu sobre toda carne y mis hijos y mis hijas profetizarán. Y mis jóvenes verán visiones y mis ancianos soñarán sueños y de cierto mis siervos y mis siervas profetizarán. Porque cuando el Espíritu surge en medio de ti, cuando te estás conectando al reino de los cielos, entonces empiezas a oír, entonces empiezas a ver, entonces esa nueva criatura empieza a surgir para ser la manifestación de Dios en la tierra donde quiera que tú te muevas. Así que en este día Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y yo proclamo sobre ti que una nueva dimensión del espíritu, que hoy Dios viene con un toque glorioso sobre tu vida a tocar, a despertar tu espíritu. Si has estado oyendo estos programas o es la primera vez y tienes una vida cristiana y dices, yo necesito ese toque, mi alma ha estado controlando, mi vida ha estado bebiendo de tantas búsquedas que tengo, pero mi alma tiene sed y yo necesito esas aguas de vida. Hoy el Espíritu Santo está a través de este estudio llegando hasta ti, está llenando tu vida, está llenando tu alma, está despertando ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús, está despertando tu espíritu a la realidad del Hijo de Dios. Tu reino viene en la tierra de la misma manera que es en los cielos, y el espíritu del hombre empieza a despertar. Como Dios sopló el espíritu en Adán, así Dios está soplando sobre tu vida ahora mismo, y yo soplo no solamente sobre ti, sobre tu ciudad, sobre tu nación. En el nombre poderoso de Jesús recibe el soplo, el aliento de Dios, y mientras yo soplo en la tierra, Dios sopla desde los cielos sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu ciudad, sobre tus negocios, sobre tu cuerpo enfermo. Recibe el Espíritu de Dios ahora mismo. Yo llamo a tu espíritu que se sintonice con el reino de Dios, que se sintonice en la revelación de Jesucristo, que asciendas a frecuencias tanto más altas. La tierra tiene una frecuencia baja, el cielo tiene una frecuencia alta, y Dios está levantando tu espíritu para sensibilizarlo, para llamarlo, para tocarlo, para
cambiarte completamente. Y yo llamo en tu vida todas las cosas nuevas. Yo llamo en tu vida un nuevo amanecer en todas las cosas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.